Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, ahora nos vamos a presentar, pero bueno, somos yo, Nacho y Diego, y vamos a hablaros un poco sobre cuando el notebook, cuando el notebook no escala y cuando al final hay momentos en los que tenemos que plantearnos en qué momento pasamos del notebook a ya empezar a utilizar alguna estructura un poco más compleja. Entonces, nada, lo primero, la presentación. ¿Sí? ¿O no funciona? Un segundo. Vale. Sí, es verdad. Vale. Como os comentaba, pues somos Diego Cuya, que ahora se presenta él también, y yo, Ignacio Soto, y nada, pues venimos a contaros esto. Pertenecemos los dos a The Bridge, a Decide, perdonad, que daba clases también allí. Y nada, por aquí tenéis nuestros LinkedIn para que conozcáis un poco más de nosotros. Así que si quieres presentarte tú. Hola, buenas, yo soy Diego Cuya, yo soy Cloud y ahora un poco más Data Engineer. Como ha comentado mi compañero Nacho, venimos de Decide for AI y estamos aquí para presentaros el por qué vuestros o nuestros notebooks no escalan. Sí, ¿me das el bandito? Vale, una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña introducción, luego el problema de fondo, el cual sería el por qué nuestros notebooks no escalan, un primer paso para organizar nuestro proyecto, buenas prácticas esenciales, un poco de CI/CD y trabajo en equipo para ver luego, cuando ya tenemos todo bien organizado, cómo automatizar esos procesos. Y por último, pues unas conclusiones y mensajes clave. Vale, todo empieza con un notebook, una idea, un desarrollo pequeño, fácil, inicial, nuestras funciones y algo que funcione y nos genere una gráfica. Pero poco a poco este pequeño notebook va evolucionando, le metemos trabajo nosotros, a lo mejor algún compañero, lo clonamos y esto empieza a escalar y crecer y sin darnos cuenta tenemos un pequeño monstruo formado, el cual funciona, pero si algo se rompe nadie sabe qué ha podido pasar o es muy difícil de buguearlo y que es un pequeño problema. Ahora, durante esta formación vamos a ver cuáles serían los problemas a evitar para no llegar a este punto, conceptos claves de trabajo y cómo organizarnos. Pero antes hemos preparado un pequeño QR para que lo podáis ver, que es un Forms, para ver si alguno de vosotros se ha encontrado alguna vez con esta situación. Así que os dejaremos un par de minutitos para responder y ahora enseñarnos a ver qué tal. Sí, o sea, al final es algo que yo creo que conocemos todos, o todos los que conocemos Python sí que sabemos que hay que trabajar buenas prácticas, que el por qué. La idea es ver un poco eso. Y primero os dejamos ahí unos segunditos para ver vosotros cómo lo trabajáis. ¿Vale? Voy a asomarme para verlo porque si no ya es un poco complicado. Pero por aquí gana si tengo uno más de 1000 líneas, o sea, que es lo típico, empiezo, vale, o sea, está ganando drásticamente, pues lo empiezo a utilizar como un pequeño notebook en el cual voy poniendo un poco las ideas, se va complicando y luego es cómo hago para pasarlo y ya llega un momento en el que, bueno, pues esto se ha convertido en el final, ¿no? En la idea final. Por aquí igual, ¿no? Bueno, sí que por aquí sí que se estructura de carpetas, sí que a lo mejor está un poco más organizado y más tal, aunque es verdad que contrasta un poco el hecho de grandes cantidades de datos, o sea, grandes cantidades de líneas sobre esta estructura. Pero bueno, por aquí podemos ver esa diferencia. Bueno, lo de heredé de un compañero también es típico, de decir, pues no termino de hacer ese paso para pasarlo a una estructura un poco más, algo más estructurado, ¿no? Entonces, nada, pues por tener esa representación. Espera. Vale. Vale, y entonces, la idea es por qué esto pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema y por qué los notebooks no terminan de escalar? Espera, no se carga, no se carga la imagen. Vale, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, lo que empieza como una exploración, porque voy a utilizar ese notebook para ver el caso de uso que estoy haciendo, el caso de uso que voy a utilizar,
cómo se va convirtiendo poco a poco en ese caos, en esa vorágine, ¿no? Un poco cada vez más complicada. Y el problema está en que al final llegamos a un punto en el que es difícil el utilizarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que nos permiten, que nos dan esto, ¿no? Esa falta de modularidad, el hecho de tener grandes notebooks que realmente no tienen procesos independientes que permiten hacer testing, como por ejemplo sería el siguiente caso, ¿no? Tener testeado todo tu código, saber automatizarlo, tenerlo con control de versiones, que sería la siguiente. Sí, por la parte de control de versiones sí que los notebooks lo tienen y es verdad y tal, pero la funcionalidad que tiene no es la misma y la precisión a la hora de la colaboración compleja con ciertos compañeros por esa comparativa y esa parte de Git algo más complejo, ¿no? La dificultad de escalar en flujos de producción en entornos en los que igual sí que al final, pues muchos habréis trabajado también con Databricks o similar, que sí que es cierto que tienes flujos de producción, pero se hace un poco más complejo y es menos organizado que a lo mejor utilizar una estructura de un proyecto más inicial al principio, ¿no? Y luego el código vive dentro del notebook y que no son carpetas y proyectos estructurados, sobre todo con la idea de decir, vale, yo lo que quiero es tener pequeños módulos independientes que luego me sean fáciles de utilizar. Si tengo una estructura enorme de notebooks en los cuales el código está dentro, pero no soy capaz de poder luego extraerlo, lo más normal es que cuando hagas el siguiente notebook, cojas y mucha funcionalidad que ya has implementado en uno, lo vayas a volver a implementar porque no lo tienes estructurado bien desde el principio. Entonces, al final esa es la base de por qué luego esto se vuelve un poco más complejo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Lo que veo que sí que habéis hecho muchos, que es la parte de organizar y estructurar este proyecto, de cara a que tenga desde el primer día, ¿no? Que tengamos esa opción de si desde el primer día, en vez de empezar a trabajar ya directamente, que yo soy el primero que la parte de los notebooks lo veo súper útil, ¿no? Pero si en vez de empezar a trabajar de esa forma más desordenada, nos acostumbramos a empezar a utilizar con menos caos, organizándolo desde el principio, pensando en módulos, en una cosa que hablaremos más adelante, que es realmente lo ideal no sería, luego cuesta mucho cuando tienes estructuras muy complejas pensar en meter los tests a posteriori, pero si antes de desarrollar el código piensas en el test, incluso puedes hacer el test, luego desarrollar el código y comprobar que lo que has pensado que iba a funcionar y como tenía que funcionar, vaya a funcionar así, ¿no? Y bueno, la parte del el notebook usa el código, no es el código, no es el código en sí. Entonces, ese concepto de no significa que no podamos seguir utilizando los notebooks, no significa que no podamos seguir utilizando las llamadas dentro de esto, pero no es que sea un gestor, no el que tiene todo el código de forma menos controlada, desestructurada, por varios motivos también que veremos, ¿no? La parte de organización del proyecto, pues lo que habíamos hablado, tener un notebook gigante sin ninguna organización, pues no es lo mismo donde desde un principio partimos una organización del proyecto en el cual tengamos carpetas estructuradas donde saber cómo poder hacer las cosas, los datos en otro nivel, el testing en otro, saber que esa parte estructural para luego, una vez que lo tengas y todos manejen en todos los proyectos las mismas estructuras, que sea al final más sencillo el hecho de poder compartir información, ¿no? O sea, al final, si todos los proyectos en los que vais haciendo, también para compartirlos en distintos compañeros, siguen una estructura y un patrón igual, a la hora de luego encontrar las cosas y encontrar formas de entender proyectos que no has hecho tú o que no has arrancado tú, lo típico que habíais puesto es, yo es que lo heredé así, ya, pero si empiezas con sabiendo que los tests están aquí, que sabes que la forma es las llamadas a estos ficheros que tienen esta estructura y que los datos están de una forma, no es lo mismo que cada uno utiliza sus formas y sus estructuras independientes, ¿no? Entonces, el tener organizado el proyecto de una forma visual y clara ayuda mucho, ¿no? Estos procesos. Luego, la complejidad de decir código porque sí, líneas de código ejecutando, ¿no? Que podría ser una versión. Es distinto con respecto al cambio de fórmula de modular, ¿no? O sea, al final de esta forma, tú sabes que esta función o esta función son funciones autocontenidas, que funcionan por sí solo y que luego lo puedes utilizar para otras cosas. Esto de aquí no lo puedes utilizar. O sea, es más complejo de utilizar, ¿no? De utilizar y mantener. Plantearte meter testing a lo mejor en todo esto,
testing que es muy importante porque al final lo que nos garantiza es que yo una vez que tenga hecha esta función, que luego puedo utilizar, puedo crearme una librería de funcionalidades comunes y demás, luego la puedo utilizar cuando quiera y me puedo garantizar el hecho de que si no he tocado nada, ni ningún compañero ha tocado nada, lo que esperaba que hacía la función va a seguir funcionando. Entonces, si toco alguna cosa, sé que no va a ser error de esto, porque el testing ya me está garantizando que esto no es un problema, ¿no? Si en cambio tengo grandes líneas, el tener el control y la seguridad de no hace falta que mire esta parte del código porque sé que está funcionando y va a funcionar bien, es distinto. O sea, lo hace un poco más complejo, ¿no? Pero claro, otro punto es, sí, yo perfecto, o sea, tengo mi estructura así, yo puedo ir escribiendo, lo típico que seguramente hemos hecho también muchos, que es yo me cojo el código que hice en el notebook o en el fichero Python tal y me lo he pegado y me lo he copiado y pegado, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos es, venga, vamos a utilizar funciones un poco más con pequeñas líneas de código, o sea, también hay buenas prácticas, bueno, sí, imagino que pues en Python también todo el PEP8, ¿no? que dicen, que es que las funciones deberían de estar autocontenidas, pequeñas cantidades de datos, ¿no? Para luego utilizar herramientas como, por ejemplo, o distintos tipos de librerías que lo que nos van a permitir son importar en tu notebook, independientemente de los procesos que vayas a utilizar, las distintas funciones que te has ido creando en el resto del código, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos por aquí estos casos y vamos a ver pequeños hábitos que al final hacen que marcan la diferencia a la hora de poder hacer un diseño distinto, ¿no? El primero de todos, sobre todo, es lo que ya hemos estado hablando, que es esa modularización. Importantísimo. O sea, la utilización, creo que lo he puesto por aquí mal, la utilización de variables globales. O sea, el punto de decir, por supuesto, hardcodearlo para nada, ¿no? Pero ese punto de decir, tengo un proyecto en el cual lo tengo parametrizado de tal forma que simplemente cambiándolo en un sitio o utilizándolo con un renombre, ya haciendo un replace con un ID que vosotros queréis utilizar, me garantiza que se vaya a cambiar en todos tocando un único sitio. Eso no tiene nada que ver al tengo código donde lo tengo con valores hardcodeados y demás y que no, a lo mejor no tengo ese control, ¿no? Cada función hace una cosa sola, pues igual. Cuando pensamos en el notebook, ¿cuántas veces pasa que hacen cosas infinitas, que hacen transformaciones, joins, que luego encima probablemente podría llegar a utilizar si fuese un poco más modular, un poquito más pequeño, pero que al hacer varias combinaciones cumple casos específicos que la siguiente vez lo que hace es tener que volver a aplicarlo porque es un caso muy específico, ¿no? Entonces, bajar a utilizar funciones modulares pequeñitas permite que la reutilización y el control de ese código que ha desarrollado sea bastante más sencillo. Y luego lo principal que es la documentación. O sea, no solamente que nuestro código lo entendamos nosotros, sino que lo entienda luego todo el mundo y nuestro yo de dentro de un mes que luego vaya a leer el código, ¿no? Entonces, el dejar claro bien qué es lo que hace cada una de las funciones. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Que tenemos una definición de una función, sabemos qué es lo que hace claramente, sabemos qué son cómo son los tipos de datos que nos espera, qué va a devolver y luego seguramente por detrás unos testing que garantice que esta función en sí va a funcionar bien, ¿no? Valga la redundancia. Que ahí es donde engancho el testing más siguiente, la parte de debugging, ¿no? El decir, ¿qué nos permite también más? Cosa que es más complicado en los notebooks, evitar estos prints que hablamos, que también se utiliza mucho, ¿no? Que es, no, yo es que mi código lo trasteo con el print. No, es que la velocidad a la que haces en un ID, el debug, para tener ese control de dónde accedo, cómo accedo, ver los distintos valores por distintos puntos, pues el notebook no tiene tanto precisión como a lo mejor puede tener estos puntos de ruptura y información que a lo mejor podemos utilizar a través de un ID. Y luego el siguiente que os comentaba era la parte de testing. En este caso es el ejemplo con respecto, creo que por aquí lo utilicé, con esta de aquí. Entonces,
el tener ese control de lo que os decía, ¿no? O sea, tengo mi función con pequeñas cantidades de datos, tengo mi función que hace referencia a un punto en concreto y que encima me garantizo que cada vez que vaya a tocar algo del código, esa función o todas ese bloque de funciones, si no lo he tocado, no va a pasar nada y me va a garantizar que ha pasado y que no ha tenido errores. Bueno, pero ahí tenía distintas pruebas, ¿no? Eh, Así que nada, bueno, como estos son los puntos principales, a lo mejor, que nos permiten poder garantizar eso. Entonces, ¿por qué nos merece la pena hacerlo bien, no? Pues por esos, la cantidad de errores a lo mejor que podemos tener, la confianza en refactorizar, vuelvo a insistir en esa parte también de las variables, no me da miedo tocar o hacer un refactor porque sé que tengo un respaldo, un testing detrás que me permite garantizar que las cosas van a seguir funcionando. Lo de entender el código, importantísimo. O sea, coger 1000 líneas de código y entenderlas no es lo mismo a decir, vale, pues entiendo que son llamadas a funciones que luego harán muchas cosas o tendrán complejidad por debajo, pero que la propia llamada grande a la función es entendible y es más fácil manejable, ¿no? La colaboración más fluida, porque no hace falta entrar a entender las 1000 líneas. Vale con saber las 4 llamadas y no hace falta a lo mejor profundizar al qué hace lo de al final del todo. Con saber que por debajo va a haber varias llamadas en escala que van a terminar haciendo distintas cosas, vale para saber cómo va, más o menos va a funcionar. Y luego, pues lo que hablábamos, de que el código también es más fácil de mantener y de poder entregar para que luego los compañeros lo vayan a poder utilizar. Así que nada, por aquí esta parte y ahora os dejo con mi compañero. Muchas gracias. Vale, pues hemos llegado al CI/CD y lo que sería el trabajo en equipo. Vale, hemos llegado al punto en el cual hemos trabajado con buenas prácticas, como ha comentado mi compañero Nacho. Hemos hecho modularización y... Ay, perdonad. Así. Ahora. Y ya no estamos con un notebook pequeño, sino ya queremos construir un entorno, construir un sistema y sobre todo empezar a automatizar procesos en los cuales pueda entrar el error humano, por decir así. Ya que, por ejemplo, puede entrar a trabajar algún compañero nuestro, el cual pueda trabajar con nuestro código, nuestro notebook, de una manera segura, sin miedo, ya que el CI/CD o Continuous Integration and Continuous Develop, integración continua y despliegue continuo, lo que nos permite es, como veis aquí, automatizar lo repetitivo para centrarnos en lo importante, que sería el desarrollo y el trabajo en nuestro código, debido a que nos permite crear un entorno, desplegar ciertas dependencias que van a ser siempre las mismas, tanto si lo hacemos nosotros como si lo hace un compañero. Ejemplos, podemos automatizarlo mediante distintos pipelines de procesos. Una explicación sería de que tenemos nuestro código, hacemos un pequeño commit, este commit va a desplegar una serie de procesos, los cuales pueden desde validar primero test para validaciones de código, instalar las dependencias, crear el entorno y luego lanzar nuestros testings nuevos de código para ver que ese proceso sea validado. En caso de que algún compañero o nosotros mismos la hayamos liado, esta pipeline que ya está creada no va a permitir que se despliegue en producción, entonces no vamos a tener paso a algún error, sino que lo vamos a poder observar y ver, tanto para nosotros como para nuestros compañeros. ¿Esto qué hace? Que nos da seguridad, cosa que al menos al principio a lo mejor tenemos que meterle un poquito más de trabajo en crear estas pipelines, pero luego nos va a librar un poquito de quebraderos de cabeza. Aquí, por ejemplo, os coloco un pequeño ejemplo de cómo sería un workflow simple. En este caso, lo que haría sería, tenemos nuestros pequeños trabajos, elegiríamos la máquina con la cual vamos a usar, un checkout del código, seteamos que el entorno va a ser Python, instalamos las dependencias necesarias que vaya a tener nuestro código y por último runemos test antes de que tengamos que hacer este despliegue pues, en staging, en preproducción o en producción. Este tipo de manera de trabajar y procesos nos ayuda, como veis aquí, a detectar errores temprano, así no poder cometerlos. Confianza al merger los códigos, ya que si hay algún problema no va a pasar nada, vamos a poder ver y detectar el error. La integración continua de trabajo sin tener que romper el trabajo nuestro de nuestros compañeros, lo cual nos va a traducir en menos trabajo a futuro y más velocidad y calidad para desarrollar nuestro propio código. Y por último, entonces vamos a pasar con las conclusiones y mensajes claros, en los cuales voy a dar paso a mi compañero Nacho. Vale, nada, bueno, pues al final
realmente al final es algo que yo creo que muchos sabemos o que al final son conceptos que sabemos y que sabemos que tenemos que hacer las cosas así o deberíamos hacer un poco las cosas así, pero que luego en el día a día o nos come el proyecto o heredamos cosas como ponía de es que he heredado algo que no tal, que siempre al final termina haciendo que no sigamos esas buenas prácticas, ¿no? Entonces, reflexiones así, ¿no? Que podemos tener en este caso, pues vale, o sea, tu notebook es un estupendo punto de partida para poder empezar a transformar esa idea o ese proyecto que quieras en algo, pero que la idea es que no es tu producto final, o sea, no es entregable lo que se espera final por esos puntos que hemos comentado que permiten a largo plazo tener una estructura un poco mejor, ¿no? Entonces, bien de partir de esa opción, pero luego intentar siempre tener en la cabeza, modularizar lo máximo posible, ese punto de utilizar el test para poder garantizar que nuestro código funciona, ¿no? Y bueno, pues todo comienza desde ese punto, ¿no? De decir, si desde el minuto uno ya me empiezo con esas prácticas, esas buenas prácticas, al final el ejemplo es como, ¿qué te cuesta más? ¿El limpiar todo desde cero si tienes que hacer algo complejo o el acostumbrarte a hacer pequeños buenos hábitos que luego al final lo que van a terminar haciendo es que tu programación desde un inicio sea más limpia y más estable y más, sobre todo, más compartible con el resto? Porque al final es cierto que dices, no, es que yo lo he heredado y ya, y cuánta gente seguramente habrá heredado cosas que has podido hacer de la misma estructura. Entonces, también pensar en, esto no es para ti solo, esto es, o en muchos casos no es solamente para ti, lo ideal es que sea para más gente y que lo tenga que entender más gente, ¿no? En el ámbito de las empresas. Y bueno, pues esa explotación del producto de modularización que ya hemos hablado, de testing y de automatizar. Así que nada, con esto es un poco lo que os queríamos contar y dejamos un poco ronda de preguntas por si alguien tiene alguna sugerencia. Sí, toma. Gracias. No, una pregunta. Es que tengo la experiencia parecida de que trabajo con gente que es científicos de datos, ¿no? Yo como ingeniero tengo el trabajo de traducir esos notebooks en código. Y el problema que tengo es que para mí eso sería ideal si viniera en una mejor forma, ¿no? Lo que ustedes dicen, esos patrones. Pero el problema es convencer que esto de hecho tiene beneficios long term, más que ahí en el costo que uno le agrega al momento de... ¿No? Ah, perdón. Y el problema es que quizás han encontrado alguna forma de presentar estos beneficios en términos de números que les hayan servido para presentar el argumento de mejor forma, porque a veces hay que convencer a la gente ya con un poco más de, no sé, con números. Sí, o Y eso sea, es difícil en ciertos contextos, no sé. además es verdad que el científico de datos expresándoselo en números de decir, Y eso iba a decir, para ellos dicen, esto me demora más, no gano nada, pero luego es el costo que la empresa cubre al final, ¿no? Haciendo que un ingeniero venga, traduzca y el costo de mantenimiento que agrega ese paso de traducción, ¿no? Que idealmente ellos hacen desde cero todo bien, ¿no? Y tú ya te ahorras el 90% de ese trabajo. sí, o sea, Mm. luego, pues bueno, pues en este caso tú sí que a lo mejor, por lo que comentas, tendrás esa mentalidad ama de decir, pues lo parto, ¿no? Esto es lo mejor que hemos estado hablando. Y por eso yo un poco era la idea de intentar poco a poco concienciar a la gente y decir ese beneficio que puede tener. De ahí sí que se pueden sacar esos puntos, pero claro, el ahorro es sobre todo porque la idea yo creo que es intentar tender a que tu porcentaje de tu código sea reutilizable, porque es que muchas veces es reutilizable. Entonces, de una forma no controlada, o sea, el hecho de que sea reutilizable, ¿cómo se mediría? Habría que verlo, ¿no? Pero el permite el hecho de, es que a lo mejor la siguiente vez ya no lo tienes que volver a hacer. Has tardado poco, ya, pero es que ya lo tienes hecho de una buena forma. Pero es que el siguiente compañero que lo pueda utilizar también, ¿no? Entonces, si a lo mejor el enfoque es distintos proyectos, pero una librería de funcionalidades comunes, por así decirlo, donde lo puedas compartir entre los demás departamentos y sepas un poco de forma colaborativa ir trabajando en ellos, es ideal. Y la forma de medirlo, pues sí, es verdad que al final a nivel de datos y decir cuánta rentabilidad de tiempo te estás ahorrando por haberlo hecho así, por hacerlo así y no a lo mejor haberlo hecho de otra forma,
sí que es un buen punto. Vale. Una de las cosas que me desespera más de trabajar con investigadores es que te pasan un proyecto y ves 20 versiones del mismo notebook y que su manera de colaborar a veces es hacer otro notebook modificando una función. Entiendo por qué es así, pero claro, viniendo de ciencias de computación, lo que piensas es utiliza Git, que está hecho para esto. Pero claro, para un investigador que no es informático, me da mucho respeto proponerles utilizar Git, simplemente porque es muy complejo también para ellos. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Sabéis alguna solución quizás menos compleja o debería proponer ir a Git directamente? Te diría que usen Git. O sea, al final, yo creo que tiene que ser un punto de concienciación de cómo utilizarlo. Una vez que sepas, al final son 4 o 5 comandos que tienes que utilizar y el concepto no deja de ser un control de tus cambios que estás haciendo. Entonces, yo creo yo creo que animo también a alguno a lo mejor que diga a lo mejor otra cosa si lo piensa así, ¿no? Pero creo que sí que es una herramienta cuando generalizas con Git cualquier esto, pero yo creo que sí que es una herramienta que entendiéndolo a lo mejor de base no es nada compleja y que pero el beneficio que te da para utilizarlo y el beneficio que te da a la hora de compartir código y entenderlo y ese control de versiones o incluso el hecho de tienes a un perfil a lo mejor que lo que hace es controlar a nivel técnico cómo funciona toda esa complejidad tuya, que entienda lo que están haciendo los distintos compañeros y las pull requests que conocemos todos, ¿no? Para poder solicitar ese acceso de su vida que permite el entender y decir, oye, no estás cumpliendo las buenas prácticas o estás haciendo algo que otro compañero ya ha utilizado. Entonces, creo que sí que es una herramienta que merece la pena hacer el esfuerzo de que se entiende que se practique de forma habitual, se utilice de forma habitual. Sí, a ver, todos estamos de acuerdo que es una herramienta muy interesante, que es bueno adoptarla, pero claro, un investigador trabaja en su silo, que quizás trabaja incluso solo en su línea de investigación, que no tiene esa necesidad de colaborar. Veo que hay mucha fricción, que si lo propones enseguida te dicen ¿para qué? ¿Para qué? Esto es muy complejo. Pero bueno, entiendo, por ejemplo, que en Jupyter Notebook y estas cosas ya integran hoy en día a soporte para interacciones con Git a nivel gráfico. ¿Es suficiente para un investigador que utilice estas herramientas gráficas sin tener que bajar a bajo nivel de terminal? Sí, podría ser suficiente manteniéndolo así. Al final, luego también depende de cuál es la plataforma que vayas a utilizar si utilizas un Databricks, que ya tienes tu propio workspace para poder utilizar todos tus datos y los tienes controlados de una forma. Es verdad que luego en el caso de Databricks, hay muchas herramientas que te permiten abstraerte un poco de esa complejidad, como comentas, del control de versiones de esos datos. Entonces, bueno, sí puede ser a lo mejor ideas alternativas. También depende del trabajo en local a lo mejor que puedan hacer, trabajo en herramientas como por ejemplo Databricks o similar, pero sí que hay soluciones sobre todo en la nube, que sí que te permiten a lo mejor abstraerte un poco de ese punto y a lo mejor puede ser un buen punto medio en el decir, vale, no hace falta a lo mejor que llegues a ciertos patrones tal, pero que sí que a lo mejor utilices una herramienta SaaS en tu cloud que utilices si es que lo utilizas así en una cloud, para levantar tu clúster y tal, que sí que con ciertas soluciones SaaS ya te automatiza un poco esos procesos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería preguntaros, porque es muy bonito, ¿no? Decir, hostia, desde el principio tienes que hacerlo modularizado, tienes que hacerlo en funciones, reutilizar código y tal, pero es verdad que creo que como que eso te quita un poco de agilidad al principio, ¿no? En los primeros pasos del proyecto, el usar el notebook quizás es como mucho más visual y te puede dar una respuesta más inmediata, ¿no? A lo que estás buscando. Entonces, en vuestra experiencia, me gustaría saber en qué punto te das cuenta de que realmente necesitas modularizarlo y no seguir con la estructura del notebook. Para mí, la experiencia que he tenido
una cosa que me ha ayudado mucho son lo que comentaba de la librería de funcionalidades comunes, porque al final tú sabes que tienes una librería para hacer ciertas cosas, pero tú puedes empezar también con tu notebook a trastear. Lo único que haces es importar la librería y vas utilizando funciones que sabes que las vas teniendo por ahí y que las tienes más o menos estructuradas. Entonces, cuando ya planteas esa forma de tengo una librería donde puedo ir haciendo cosas y poner ahí cosas de forma rápida, a la hora de hacer tus pruebas y voy probando un poco, te es más sencillo el pensar directamente, vale, pues esta función a lo mejor me la podría meter en la librería y me la dejo por ahí puesta y me la importo y ya está. Si no, yo creo que en general arrancar, creo que sí que es algo, porque, bueno, depende de la complejidad del proyecto, ¿no? Pero el abstraerte directamente con esa librería yo creo que sí que sería como un buen punto para poder hacer eso de forma más sencilla. Si no, a lo mejor arrancas de esa forma y cuando ya veas, pero claro, al final siempre tienes el problema de en qué momento, lo que dices, ¿no? En qué momento me doy cuenta de, ostras, ahora tengo que meterlo, ¿no? Puedes partir con el esqueleto de la librería prácticamente vacía y lo único que es, sé que lo tengo como respaldo para que cuando encuentre un punto en el que digas, ostras, esto a lo mejor puede ser utilizable, lo voy a migrar aquí, te sea más sencillo no tener que montar esa librería que a lo mejor en el proyecto da más pereza porque es algo más complejo, ¿no? Bueno, perdón, no es solamente una puntualización a lo que dijo ella. Existe una herramienta que se llama Copier que te permite crear una plantilla con un esqueleto y luego simplemente tú apuntas al repositorio donde esté ese esqueleto, creas la copia de esa plantilla y tienes Jinja y puedes crear bastante flexible. Nosotros lo utilizamos para hacer este tipo de cosas y bueno, supongo que mejora mucho esa parte de quitarte esa incomodidad de generar un proyecto desde cero y lo tienes en control de versiones y todo. No es una carpeta por ahí que tienes que copiar. Pues sí, o sea, pues buen punto para cogerlo. Y sí, al final la idea yo creo que es intentar mentalizarse en ir haciendo esos pasos. Luego hay muchas formas de cómo plantearlo. Cada uno luego utilizará las herramientas a lo mejor con las que más cómodo se siente, con las que más facilidad tengas en el proyecto, lo más tal. Pero sí que el concepto de decir empiezo estructurado o empiezo organizado. No sé si alguna duda más. ¿Algo que quieras comentar también? Vale.